Efesios 1, por favor. Y voy a leer desde el versículo 1. Esto es algo que hemos estado estudiando en casa en Aguascalientes por 3 domingos y voy a continuar llegando tal vez por otros 2 o 3 domingos. El Señor nos está llevando a estudiar la palabra, a meditar en ella con lupa, a sacar de ella toda la grandeza y la riqueza que está en su palabra, porque la palabra de Dios dice que grandes son los misterios de Dios. Pero sabes, familia, una cosa, la palabra misterios en nuestro idioma, en nuestra cultura, habla de algo escondido, ¿verdad? Algo así como oculto, tenebroso. Pero en la cultura original del hebreo del tiempo de Jesús, esta frase no se refiere a eso, ¿sí? Y para nosotros como hijos, todos los misterios de Dios están a la luz de su palabra. Solamente necesitamos hacer una cosa, necesitamos buscarlos, pero están a la luz de la palabra, ¿sí? Entonces, yo he aprendido esto de la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo para mí ha sido una figura así tremenda de cómo él buscaba, cómo indagaba en la palabra, cómo aprendió después de tener ese encuentro cara a cara con Jesús. Para él todo dejó de tener valor, para él su vida era Cristo, amén. Y ahorita que decía Herb acerca del dar, esto está en mi corazón y leía en una ocasión un escrito de A.W. Tozer, y él dice que todo obrero, toda persona que trabajamos en la casa del Señor, deberíamos de considerar primero, antes de comenzar a servir, el saber y el descubrir lo que es adorar a Dios. Y cuando usted y yo adoramos a Dios, ahí no cabe la avaricia, ahí no puede entrar junto con la adoración al Señor el tener avaricia y el desprendernos de nuestros bienes que el Señor nos ha dado y que le corresponden a Él. Eso trae una adoración genuina al Señor, amén. Entonces eso está en nuestro corazón, y yo sé que lo está aquí en esta casa también. Entonces me encantó ese escrito de considerar antes de quizás buscar o pedir un lugar o ser parte de algún equipo de puertas de maestros, etcétera, sino considerar lo que significa verdaderamente adorar al Rey. Y eso, familia, eso lo es todo en tu vida y en mi vida, amén. Entonces quiero comentar que estamos estudiando el libro de los Efesios. Ya son 3 semanas, porque estamos descubriendo algo. Estamos descubriendo la voluntad de Dios para nosotros, sus hijos. Y yo estuve revisando mis escritos, y es tanto. Yo le había dicho a nuestra congregación que tal vez predicaría 2 domingos o 3, pero creo que me voy a llevar otros 3 o 4 domingos, porque es algo extremadamente rico lo que se encuentra en este libro de la epístola a los Efesios, amén. Acompáñenme desde el versículo 1, y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad ¿de quién? De Dios. Y dice que esto es a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, ¿qué dice? Bendición espiritual, así es. Repita conmigo: bendición espiritual. Dice: en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Repita conmigo: adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y todo esto ¿para qué? Dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Diga: aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio. Aquí está parte de lo que le acabo de decir, que esto está a la luz de la Escritura, solamente hay que buscarlo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo, en la dispensación, en la administración, habla de esto, del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos nuevamente, ¿para qué? Para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos ¿en quién? En Cristo. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nuevamente menciona para alabanza de su gloria. Padre, yo te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús, que tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil en este pueblo, en tus hijos. Aquí estamos hambrientos y sedientos, Padre, por conocer tu voluntad, Señor, para que nuestra vida tenga rumbo, Señor, y tenga verdadera vida en esta tierra mientras estemos en ella. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí estamos estudiando, podemos ver, en este solo capítulo varias cosas con respecto a lo que Dios se refiere a nosotros como sus hijos, familia. El apóstol Pablo escribió esta carta a los Efesios estando en prisión en Roma, como la de los Colosenses y algunas otras epístolas. Y algo que me llama la atención mientras yo he estudiado ya por más de mes y medio la carta de los Efesios, es en la manera en que Pablo lo hacía. Estando encerrado en ese lugar, dice que lo hacía con contentamiento, estaba gozoso, ¿sí? Estaba reconociendo: yo preso en el Señor por causa de ustedes. O sea, no había queja en Pablo, y ahí estaba inspirado por el Espíritu Santo para hacer esta carta y hacer unas oraciones que están poderosísimas si tú y yo las logramos entender para nuestra vida, familia. Aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo estaba visualizando el propósito para la iglesia de Jesús, para aquella iglesia que él en mucho tiempo persiguió, mató, desintegró. Me puedo imaginar todo lo que hacía con su persecución, obteniendo aún cartas de autorización del Sanedrín para que pudiera hacer esto con aquellos que habían creído en Jesús. Pero Dios lo lleva a esta prisión en Roma y él ahí comienza a escribir. Es algo que normalmente cuando nosotros nos encontramos en alguna dificultad, en alguna situación, yo creo que lo que menos pudiéramos hacer es escribir o inspirarnos, ¿verdad? O cantar, que eso debe ser nuestra vida, familia. Y eso quiero que lo aprendamos, que en medio de la dificultad, en medio de cualquier situación, tú y yo hemos sido equipados por Dios para levantar nuestras manos y adorar al Señor, pase lo que pase. Él sigue siendo Dios. Y aquí yo veo como el apóstol Pablo, en medio de sus prisiones, escribe una de las cartas, una de las epístolas que se le llama el cañón de las escrituras. Así la llaman, así como la reina de las escrituras, ¿no? De las cartas, de las epístolas. Y cuando yo empiezo a descubrir esto, al estudiarla, me di cuenta que me podía pasar tal vez medio año predicando sobre la epístola de los Efesios a la congregación. El Señor nos ha estado llevando a mi esposa y a mí a sumergirnos en su palabra de una manera diferente. Nosotros estamos honrando nuestro llamado,
y Dios nos empezó a inquietar desde hace un año. Hago este comentario porque esto tiene que suceder con todos, no es únicamente para pastores. Esto es para todo aquel que ha creído en Jesús. Todo aquel que ha creído en Jesús tiene que honrar su llamado, porque todos fuimos llamados, familia. Todos tenemos responsabilidad con nosotros. Ustedes juntamente con sus pastores tienen una corresponsabilidad de lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra. Amén. Entonces es importante que usted honre su llamado. Nosotros estamos llevando a cabo una licenciatura en teología, mi esposa y yo, y Dios nos dio el espacio, nos abrió ese tiempo tan maravilloso. Y créame, cuando usted se mete al diccionario bíblico, cuando encuentra el significado en el original, en el griego, en el hebreo, le cambia la perspectiva de lo que estamos leyendo. Y eso es a donde yo lo quiero llevar a usted. Que usted salga de este día, de esta casa, inquieto por honrar su llamado. Usted me podrá decir, pero yo ahorita no estoy sirviendo en ningún lado, pero ya está aquí. Y eso habla de que usted ha sido llamado. Amén. Entonces todos tenemos una responsabilidad delante de Dios. Y aquí en Efesios encontramos el propósito. Pablo encontró cuál era el propósito, cuál era más bien la voluntad de Dios, ¿sí?, para su iglesia. El que todos nosotros encontráramos su voluntad, porque en la voluntad de Dios ahí se cimienta nuestra confianza, familia. Cuando usted conoce la voluntad de Dios, cuando usted sabe para qué fue llamado, entonces esto le trae un cimiento fuerte a su vida, ¿sí?, y al propósito que usted tiene en la vida en Cristo, ¿sí? Porque si no conocemos su voluntad, familia, vamos a aventar tiros por todos lados. No nos vamos a poder mantener firmes. Vamos a estar siendo movidos por cualquier viento de doctrina, como dice su palabra. Vamos a estar siendo movidos por cualquier situación que se nos presente. Y esa no es la voluntad de Dios para su pueblo, para su iglesia. Perdón. Entonces, si no conocemos, si no sabemos el propósito de Dios a nuestra vida, entonces eso nos va a provocar que nos extraviemos fácilmente. Y sabe, nosotros como pastores en Aguascalientes, y lo he escuchado de nuestros pastores aquí, nosotros no queremos que ninguno de los que vengan a nosotros se nos pierda. Entonces nuestra responsabilidad es enseñarle a que usted aprenda a buscar, a escudriñar, a indagar, a que el Espíritu Santo le pueda mostrar las inescrutables riquezas que hay en Cristo Jesús. Son inagotables, o sea, no tiene fin esto. Yo estudio y wow, o sea, estoy ahí, de repente me río, me emociono con lo que estoy descubriendo, con lo que el Espíritu Santo me está trayendo a la luz de los misterios de Cristo. Y eso, ¿sabe una cosa, familia? Eso me ha cambiado la vida. Eso me ha cambiado totalmente mi vida, la de mi esposa y la de mis hijas. Y está cambiando la vida de nuestra gente en Aguascalientes. Estamos teniendo un crecimiento espiritual a pasos agigantados, pero estamos sobre la palabra. Estamos sobre la palabra. Estamos dándole el lugar que el Espíritu Santo tiene en cada corazón. Y eso lo cambia todo. Cuando usted le da el lugar al Espíritu Santo, cuando usted se apropia de la amistad, del amor del Espíritu Santo, usted tiene todo. Y usted va a poder contra todo lo que venga. Amén. Entonces eso es lo que estamos haciendo en casa. Nosotros nos estamos ocupando de sembrar la palabra de Dios en los corazones, para que lo único que emane de esos corazones sea fe, credibilidad en Cristo, y descubran cuál es la voluntad y cuál es la grandeza que hay en cada uno de nosotros de parte de Dios. Dios ha depositado una semilla en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, y esa es su palabra. Y sabe, yo le digo a nuestra congregación en Aguascalientes, esa semilla que es la palabra de Dios viene con un código. ¿Quieres saber cuál es ese código que está en usted? Multiplicación.
Hay un código de multiplicación. Esa semilla le ha sido dada a usted para que usted se multiplique. Esto no es para que usted se apropie, ay, me bendijo Dios y sentí bien bonito y me ericé. Eso no es todo, es parte. Es para que usted vaya, entonces de su boca emane la palabra de Dios y usted comparta a todo aquel necesitado, aquel que necesita que le tendamos la mano, que lo ayudemos y que ellos puedan ver que es de una manera desinteresada. Amén. Es dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Sí está aquí conmigo todavía? Le voy a decir como mi pastor, porque yo aprendo mucho de mi pastor. Yo estoy muy ligado a la vida de mi pastor. Y yo le digo a la congregación en Aguascalientes, escúcheme con sus ojos, ¿sí? Quiero que me vea así con sus ojos, porque si yo sé que usted me está viendo, usted me está escuchando, ¿sí? Que nada le distraiga. Hoy es una sola reunión. De todas maneras voy a respetar. Tengo ahí el cronómetro enfrente. Pero estoy muy contento de estar aquí en medio de ustedes, familia. Leonardo Ravenhill. ¿Alguien ha leído de Leonardo Ravenhill? ¿Alguien lo conoce? ¿No? ¿Ronaldinho? No me levante su mano porque aquel que mete un gol y le hace así. ¿Sí? No me levante su mano. Ok. Necesitamos estudiar, familia. Necesitamos de meternos a buscar a los hombres de Dios. ¿Qué hacían? ¿Qué dejaron para que esto, la palabra de Dios, se extendiera, se sembrara en esta tierra? Él tiene una frase que me encanta y dice, él dijo así: la finalidad de conocer la palabra de Dios, ¿sí? La finalidad, escuche bien esa palabra, lo único, la finalidad de que usted y yo conozcamos la palabra es que usted y yo conozcamos al Dios de la palabra. Se lo voy a volver a repetir. Él dijo: la finalidad de conocer la palabra de Dios es conocer al Dios de la palabra. Amén. A mí me encanta, yo tengo mi Biblia toda rayada, tengo cuando escucho una frase y me capta, la tengo toda rayonada, porque cuando hago esto es algo que también en casa les digo, necesito que traiga su libreta, su pluma y su Biblia. Eso sería padrísimo. Lo estamos logrando, ¿sí? Gracias a Dios cada vez veo llegar más gente con para tomar apuntes, porque yo sé que en cualquier momento cae una palabra del cielo a su vida y pueden pasar días, meses, familia, y usted un día tomar sus apuntes y el Espíritu Santo traerle la rema de esa palabra y eso le va a vivificar, ¿sí? Entonces hágalo. Yo lo practico desde hace 15 años. Tengo escritos que antes de saber que iba a ser pastor, el Señor comenzaba a hablarme por donde empecé a viajar en algunas partes de los Estados Unidos y ahí anotaba. Y hoy que saco esas palabras, no era otra cosa más que Dios preparando mi corazón, pero que en ese tiempo yo no tenía entendimiento de lo que Él estaba cocinando, lo que estaba preparando para un día ponerme y ser un enviado de Él y llevar su palabra por donde Él me quiera llevar. Amén. Entonces hágalo. Esto es sumamente importante, se lo recomiendo. Déjeme tomar un poquito de agua porque estoy muy reseco. Aparte de los nervios, ¿verdad? Esta es una plataforma muy santa, familia. Ok, entonces aquí hay dos aspectos que yo encontré en el capítulo del 1 al 6 en Efesios, ¿sí? Yo lo separé de esta manera y encuentro que en el capítulo 1, 2 y 3 nos habla de la posición de nosotros como hijos, como creyentes. O póngale la posición como discípulo, me gusta más porque eso es lo que Jesús nos mandó a hacer, discípulos, ¿sí? No solamente ovejas, sino discípulos, gente que tenga un corazón para aprender, para recibir y que ese mismo corazón vaya y se vierta en otros y poder alcanzar esta tierra llena de discípulos. Entonces la primera cosa que yo encontré
en el libro de los Efesios es esto, el que usted y yo tenemos que saber cuál es nuestra posición que tenemos como llamados, como hijos de Dios, ¿sí? Y esto es sumamente importante, porque si usted y yo no tenemos con certeza esa posición, no la sabemos, no tenemos esa identidad, entonces usted y yo nos vamos a extraviar, vamos a hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios ha llamado nuestras vidas. Y aquí encontramos en repetidas ocasiones, las tengo aquí con marcatexto en mi Biblia, una frase que es muy repetitiva en varias ocasiones. Si yo se las cuento, son como 18 veces lo que se repite esta frase, y esto me deja ver cuál es la posición en la que usted y yo tenemos como hijos. Y es una frase que dice que comienza en el versículo 1, en Cristo, ¿sí? En Cristo. Si usted no se había percatado de esto, usted puede llegar a casa y no me va a dejar mentir, que son como 17, 19 veces que habla acerca de la posición que usted y yo tenemos siendo parte del pueblo de Dios, ¿sí? Y esto, familia, cuando usted capta, cuando usted logra comprender en su espíritu su posición, esto le va a traer un cambio de vida, ¿sí? Con el puro capítulo 1, del versículo 1 al 14, usted tendría mucha tarea por hacer durante las siguientes 3, 4, 5 semanas. Si usted logra captar, y esa es la intención, y eso fue lo que le pedí al Espíritu Santo, que cada uno de nosotros lograra captar qué es lo que está buscando el Señor de cada uno de nosotros. Y si usted logra captar esta frase, en Cristo, entonces usted es alguien que ya ha recibido las bendiciones espirituales de las cuales habla el capítulo 1, ¿sí? ¿Como cuáles bendiciones espirituales? El 1:4 habla de que somos escogidos y sin mancha. Eso es una bendición espiritual para usted y para mí. Amén. En el 1:5, estoy hablando del puro capítulo 1, habla que fuimos adoptados. Por eso le quise pedir que usted repitiera conmigo mientras yo iba leyendo. En el 1:6 habla de que usted y yo fuimos aceptados, así como llegamos sucios, manchados, ¿sí? Con mucha vergüenza. La palabra de Dios dice que fuimos aceptados. En el 1:7 dice que fuimos perdonados. Le estoy hablando de bendiciones espirituales que usted y yo podemos recibir y podemos apropiarnos de ellas siempre y cuando hayamos entendido cuál es nuestra posición en Cristo. Amén. En el 1:11, esto me encanta, dice que fuimos predestinados. Predestinados. Esto me revienta la cabeza, el pensar que aún antes de yo nacer, antes de yo existir, ya no me voy que cuando era un joven rebelde, descarriado, o sea, me voy antes de mí, de que mis padres me gestaran. Yo ya había sido predestinado. Y eso, familia, cuando usted lo logra entender, eso le va a reventar la cabeza como me la ha reventado a mí. O sea, es increíble. Usted está aquí no por casualidad. Usted está aquí porque usted fue predestinado. Hay alguien que nos visita por primera vez en esta casa que nunca había venido. Si me deja ver su mano, alguien nuevo, así desempacadito, ahí con mucho temor al Señor, pero levántela bien. Diga, yo soy uno de ellos. Mire, ahí hay un predestinado, ahí hay otro predestinado, ahí hay otra predestinada, otra predestinada, otra predestinada. Déselo bien fuerte porque es para Jesús. Gracias, Señor. Cada uno de ellos que levantó su mano, estoy seguro que jamás se imaginaron verse en un lugar como este, con los aleluyos, ¿verdad? Como nos dicen. Pero gente llena de Dios, gente llena del amor de Dios, gente que ha entendido y ha comprendido que fuera de Dios la vida nos arrastra y hace de nuestra vida lo
que quiere, ¿no es así? Para ustedes que levantaron su mano, todos los que estamos a su alrededor, éramos iguales, o yo mejor diría peores que ustedes, comenzando por mí. Pero aquí dice que Él me predestinó, ¿sí? Y el 1:13 me dio una garantía, me selló con su Espíritu Santo. Y me encanta una versión en NBI, en el 14, cuando dicen el 13, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad. Usted que está aquí por primera vez, usted ha venido a esta casa y usted va a oír la palabra de verdad. Usted no va a oír cuento de hadas, usted no va a oír mentiras. Usted va a oír este día la palabra de verdad juntamente con toda esta familia de Dios. Amén. Y dice el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, lo que había prometido Jesús. Y el 14 dice que es las arras de nuestra herencia. En la versión NBI parece que no la tiene, pero dice ahí que esto garantiza, es nuestra garantía hasta que Dios nos llame a cuentas o venga por nosotros. Usted tiene una garantía. Usted no está aquí al ahí se va. Usted no está aquí por suerte. Usted está, su vida ha sido sellada con el Espíritu Santo, y usted está, su vida garantizada de que Él vendrá un día por usted o nos iremos a su presencia. Amén. Gracias, Espíritu Santo, gracias por hacer eso con cada uno de nosotros. Aquí es donde yo comencé a entender por qué el apóstol Pablo hizo una oración tan poderosa que está en los siguientes versículos. Pero el apóstol Pablo le había sido revelado el misterio de la voluntad de Dios para su iglesia, y él quería que todo aquel, ¿sí?, que había creído en Jesús, que estaba siguiendo las huellas de Jesús, conociera esto. Y por eso ahí el Espíritu Santo le dijo: Pablo, toma pluma y papel, y empezó él a escribir y inmediatamente enviar las cartas, porque era una prioridad para Pablo que fuera conocida la voluntad de Dios en cada lugar, como lo fue en la región de los Efesios, familia. Pero esa carta hasta el día de hoy nos sigue hablando, nos sigue retando, y usted y yo cada día seguimos percibiendo la verdadera voluntad de Dios, su propósito. Amén. Ahí en el versículo 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Esa es una oración que el apóstol Pablo no solamente la hace a los Efesios, sino en diferentes cartas hace este mismo tipo de oración. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo hacía esta oración? Porque él había descubierto el misterio de la voluntad de Dios para su vida, y con toda su sabiduría y con todo lo que él había ganado y tenido, lo llevó a decir una sola frase: todo lo tengo por basura. Todo lo tengo por basura. En el original, en la versión original, dice: todo lo tengo por estiércol. Es muy fuerte, pero esa es la original traducción, ¿sí? Y yo digo, y se quedó corto, porque wow, cuando tú te encuentras con Jesús, no tienes nada más que buscar, no tienes nada más que hacer, más que contemplarlo y adorarlo a Él, porque lo has encontrado todo, familia. Y esto estaba en el corazón del apóstol Pablo. Y él hizo unas oraciones en esta epístola, pero una de ellas es que él pedía al Padre de nuestro Señor Jesucristo, le pedía que nos diera espíritu de sabiduría y de revelación. Yo le pregunto al Espíritu Santo: ¿por qué Pablo no le pidió a Jesús que hiciera esto con nosotros? Porque él tuvo el encuentro con Jesús. Pero no pierda de vista que dice que él le pedía, ¿sí?, al Dios de nuestro Señor Jesucristo. No dice que le pedía a Jesucristo, sino al Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahorita va a entender que Pablo tuvo la revelación acerca de la voluntad de Dios, ¿sí?, para su pueblo,
para su pueblo que Él había escogido, para aquel pueblo que Él había pensado un día en su corazón, el tener un pueblo en el cual Él pudiera habitar en medio de ellos. Este tipo de cosas, familia, a veces las leemos y nos pasan como desapercibidas. Pero tenemos que entender y pregúntele al Espíritu Santo, ¿por qué Pablo le pidió al Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, y no a Jesús directamente por este espíritu? Porque él sabía que cuando Dios trajera un espíritu de revelación, de sabiduría y revelación, y le decía que sea en el conocimiento de Él. ¿De quién? Del que me tiró del caballo, del camello, lo que le quiera poner, o me fui de frente. Que se encuentren como yo me encontré, Señor. Que tengan conocimiento de aquel que Pablo no tuvo que hacer una oración de fe. Simplemente le dijo dos cosas: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Ahí yo encuentro la conversión de Pablo. Ahí yo no veo, repita conmigo, Señor Jesús, yo me arrepiento. Ahí no. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Ahí encuentra cuando Pablo se convierte al Señor. Y su oración se enfoca en que él quiere que Dios nos mande ese espíritu de sabiduría y de revelación, porque él anhela, ardía en su corazón que usted y yo descubriéramos quién es Jesús. Porque si usted y yo descubrimos a Jesús, hemos descubierto todo. Amén. Entonces aquí en la oración de Pablo encuentro un doble objetivo, familia, ¿sí? Número uno, conocer a Cristo. Ese es uno de los objetivos de la oración del apóstol Pablo sobre nuestras vidas. Y número dos, el que pudiéramos entender usted y yo el propósito y el poder de Dios en cada uno de nosotros. Leímos que dice que según el poder que opera en nosotros, ¿sí? Según dice su beneplácito, o sea, lo que a Él le plació poner dentro de cada uno de nosotros. Ya está ahí, familia. El problema es que necesitamos descubrir la grandeza que hay en usted y en mí, en Dios. Amén. Cuando descubramos eso, no voy a quitar el dedo del renglón, su vida no va a ser la misma. Ahora, Pablo buscaba algo, sí, que recibiéramos, dice, que tuviéramos conocimiento de Él para que sucediera algo, para tener entendimiento. Y el entendimiento en el cual Pablo, yo me lo puedo imaginar ahí de rodillas, pidiendo por cada uno de aquellos que habían creído en Jesús, era para que supiéramos cuál es la manera o cómo, a qué tipo de manera deberíamos hacer usted y yo la vida aquí, en esta vida, en Cristo. Porque esto, lo que usted viene a escuchar el día de hoy y cada día que usted viene a esta casa, es palabra de Dios, y es para aprender que todo esto se hace a la manera de Dios. No es a la manera de hombre, sino a la manera de Dios, ¿sí? Y eso es parte de lo que Pablo quería que pudiéramos descubrir, que pudiéramos recibir ese entendimiento, ¿sí? Que fuera profundo. Entonces vamos a saber, y yo estoy descubriendo cuál es esa manera en la que la palabra de Dios, ¿sí?, obra a través de mi vida para toda aquella gente que me rodea. Hay un propósito, familia, y es para, ahí continúa diciendo, después del 18, cuando dice alumbrando los ojos de su entendimiento, y luego viene el para qué es esto, ¿sí? Ahí lo puede meditar en casa, pero es para lo que le estoy diciendo, para que usted y yo podamos recibir, comprender, entender qué significa el que yo sea un hijo de Dios, no un cristiano. Yo concuerdo con mis pastores. Yo le digo a mi gente en Aguascalientes: usted dígale a su gente que usted es un discípulo de Cristo. Dígale que es creyente, que es un creyente o una creyente, ¿sí? Porque decir cristiano no me gusta mucho. No me gusta mucho porque a veces se usa como la charola de cristiano para hacer fechorías o para hacer las cosas que a mí mejor me conviene, no quiero, ¿verdad? Entonces
Es mejor que usted diga que usted es un discípulo de Jesús. Amén. Dígalo, soy un discípulo de Jesús. Así es. Ok, me queda poquito tiempo. Quiero hablarles de 3 propósitos, ¿sí? O intenciones que había en el corazón de Dios para con nosotros, su pueblo. Y esto estoy hablando acerca nada más del capítulo 1 de Efesios. Bueno, también se involucra el 2, pero yo quiero hablarle de estos 3 propósitos. Uno de ellos era que Dios quería formar un cuerpo que expresara la plenitud, puse aquí, formar un cuerpo que expresara la plenitud de Cristo aquí en la tierra. Ese es uno de los propósitos que usted va a encontrar en la carta de los Efesios, que le fue revelado al apóstol Pablo por el Espíritu Santo, que eso es lo que Dios, el Dios de Jesús, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, esto estaba y ha estado desde el inicio de la creación en su corazón, formar un cuerpo el cual exprese la plenitud de Cristo en la tierra. ¿Qué significa la palabra plenitud? En el hebreo no la sé mencionar, pero lo que me encanta es lo que significa, y el significado es todo lo que ha sido completado. Eso es plenitud, todo lo que ha sido completado. Entonces el Señor quería formar este cuerpo con todos nosotros para que juntos, como estamos aquí, dice Éxodo, que reunidos como un solo hombre, escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Esa responsabilidad tenemos como un solo hombre y juntos expresar la plenitud de Cristo aquí en la tierra. Todo lo que Cristo pagó en la cruz fue total, o sea, todo fue completado. Él dijo: consumado es. No quedó nada al aire, no quedó nada fuera. La segunda cosa que yo encuentro en Efesios, la número 2, es que Dios quería formar un pueblo, un solo pueblo entre judíos y gentiles. Usted y yo entramos, salvo que hubiera aquí un judío original, usted y yo entramos en la parte de los gentiles. Y Dios aquí en esta carta, a través del apóstol Pablo, habla su intención de formar un solo pueblo. ¿Por qué razón? Porque Él quería venir y morar en medio de nosotros. Así como Él está hoy en medio de nosotros, hoy se cumple la palabra del Señor. Hoy somos un solo pueblo, ¿sí? Aquí ya no hay judíos y gentiles, es un solo pueblo y es el pueblo de Dios, en el cual usted y yo somos la morada de Dios. Amén. Número 3. Otro de los propósitos que encontré, y voy a seguir encontrándose muchas cosas en esta epístola, es que Dios, ok, ya dije la número 1, Él quería tener un cuerpo que exprese la plenitud de su Hijo aquí en la tierra. Número 2, formar un solo pueblo entre judíos y gentiles para que Él viniera a morar en medio de nosotros. Y número 3, nos ha llamado porque Él nos quiere equipar, nos quiere fortalecer y nos quiere madurar. 3 cosas, y esto lo quiere hacer con usted y conmigo. ¿Sabe para qué quiere hacer esto el Señor en nosotros como su pueblo, como su iglesia, como los representantes de su Hijo aquí en la tierra? Es porque Él quiere que la victoria de Cristo cada día se extienda, no solamente en la tierra como física, sino en los lugares de maldad. Él quiere que la maldad sepa que la victoria de Cristo no se ha terminado, no fue solamente hace miles de años, sigue siendo la victoria de Cristo hasta el día de hoy, de nuestros días. Y esto, usted y yo somos los responsables de extender esta victoria de Cristo por donde quiera que vayamos. Amén. Entonces, aquí el gran propósito está en el compromiso que anunció Jesús mismo. Venga a Efesios 5, por favor. Ese gran propósito para su iglesia, que somos usted y yo, que estamos aquí, que Jesús mismo lo anunció,
era de edificar una iglesia, ¿sí?, madura, escribí aquí, gloriosa y servicial. Por eso es tan importante que usted y yo podamos entender lo que significa adorar a Dios para poder dar nuestro servicio. En Aguascalientes estamos enseñando a nuestra gente a seguir los pasos de Jesús. Este libro no nos fue dejado solamente para que hiciéramos, sino para que fuésemos. Cuando el ser de Jesús, cuando las huellas de Jesús, cuando todo lo que hacía Jesús y lo vemos plasmado en los evangelios, cuando eso sucede, entonces el ser de Jesús se forma en cada uno de nosotros. Y cuando se ha formado, entonces estamos listos para hacer. Pero primero tenemos que ser, S-E-R, para después H-A-C-E-R, hacer. Porque si es al contrario, familia, si intentamos hacerlo al revés, le garantizo que usted se va a cansar y usted se va a empezar a distraer. Y lo peor de todo es que usted un día se puede ir de esta casa y se puede perder. Y yo le digo a nuestra congregación, yo no quiero que ninguno se pierda. La oración de Jesús en Juan 17, esa es otra cosa que me ha reventado mi vida. Yo no quiero que ninguno se pierda. Es más, yo les he dicho, mire, el venir los jueves, porque tenemos reunión de oración los jueves, y el venir los domingos no le salva. Lo que le va a salvar es que usted conozca la voluntad de Dios, conozca el propósito para su vida. Eso es lo que le va a salvar la vida. De otra manera usted se va a perder, ¿sí? Y les he dicho, y les voy a caer gordo, les voy a caer mal. Entonces es mejor que aprendamos a meditar en su palabra, busquemos su voluntad. ¿Qué tienes para conmigo, Señor? ¿Cuál es el propósito de estar en Vida Abundante, en Comunidad Vida Aguascalientes, en Gracia y Verdad, etcétera, etcétera? ¿Cuál es el propósito, Señor, por el cual tú me tienes aquí? En Las Palmas, con Tati, ¿verdad? Con el pastor Tati. ¿Cuál es el propósito, Señor, de yo estar aquí? Cuando usted empieza a preguntar eso, familia, usted va a descubrir cosas grandiosas en el Señor. Usted va a venir con una sonrisa de oreja a oreja a esta casa. Va a venir en medio de la dificultad con un agradecimiento al Señor. Va a venir a adorar a los alfolís de la casa de Dios en medio de su dificultad, de su escasez. Usted va a hacer lo que la viuda. Usted va a darlo todo. Pero si no encuentra primero su propósito, la voluntad de Dios para su vida, nada de esto va a suceder. Les dije Efesios 5, ¿sí? Efesios 5, 27. Esto mismo Jesús lo anunció. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ¿qué? Mancha, ni qué, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese ¿qué? Santa y sin mancha. Y se refiere a usted y a mí. Y se refiere a usted y a mí. No me entendió. Y se refiere a usted y a mí. Es que eso, familia, no es que yo busque amenes, es que yo busco convicción de su corazón para con Dios. Yo busco que usted entienda su posición en Cristo. Amén. Ok, Efesios 2, por favor. Quiero leer versículo 14. Esto es fundamental que suceda en el cuerpo y en el pueblo que Dios ha buscado de nosotros hacer. Amén. Ok, dice en el versículo 14, 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entienda ahí, familia, aboliendo en su carne las ¿qué? Enemistades.
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear ¿en quién? En sí mismo de los dos uno solo y nuevo ¿qué? Hombre, haciendo la ¿qué? La paz, ¿sí? Y luego sigue diciendo y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ahí está lo que le estoy hablando, matando en ella las enemistades. Vuelve a decir otra vez, enemistades, ¿sí? Y vino y anunció las buenas nuevas ¿de qué? De paz. Tome en cuenta que cuando se repiten algunas palabras en pocos versículos, hay algo ahí poderoso de Dios. Ahí es donde usted debe detenerse. ¿Por qué insiste tanto en que hay que quitar las enemistades? Porque dice que nos va a mantener en paz, que nos va a traer paz, ¿sí? Dice el 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. O sea, habla gentiles y judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo ¿qué? Espíritu al Padre. Se da cuenta que sin el Espíritu Santo usted y yo no podemos ir al Padre. Sí, pastor, pero Jesús dijo que él es el camino. Sí, pero entienda algo: sin el Espíritu Santo, sin la revelación del Espíritu Santo de quién es Jesús, usted no puede llegar más arriba. Amén. Entonces aquí dice que tenemos entrada por un mismo espíritu. Habla estos versículos de que tenemos que estar unidos, ¿sí? Y en paz. La palabra paz tiene dos significados. Uno de ellos es estar unidos con, y el segundo es poner fin a la hostilidad, ¿sí? A la aspereza que puede haber entre nosotros como pueblo de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que estar unidos, porque sin estar unidos, familia, no podemos avanzar. Y esto provoca que el reino tenga pérdidas, se pare. Usted recuerda cuando los hermanos de Moisés hablaron mal de él y Dios los reprendió y se tuvo que detener lo que Dios venía haciendo con ellos por una semana para que fuera sacada la hermana de Moisés fuera del campamento. Todos tenemos que estar en un mismo sentir, y es en la paz de Cristo. Él dijo: la paz les dejo, mi paz les doy, y no es como se las da este mundo. Entonces tiene que estar usted bien consciente que es una responsabilidad de cada uno de nosotros el mantener la paz de Cristo en medio nuestro. Amén. En cualquier momento que haya alguna situación, es normal, se dan situaciones, pero acuérdese que usted ya no es como era antes, usted es diferente. Ya está la semilla sembrada en su vida, y esa semilla tiene un código de multiplicación. Entonces usted no puede darse el lujo de tener hostilidad, de tener asperidad con sus demás hermanos. Tiene que unirse y juntos hacer avanzar el reino de Dios en la tierra. Amén. Entonces aquí Efesios 4:1 también habla acerca de la unidad. Dice: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno. O sea, vean la manera en que el apóstol Pablo nos hace un llamado de atención así muy extremo: que andemos como es digno de la vocación con la que fuimos llamados, ¿sí? Y la palabra digno significa suficiente peso. O sea que usted tiene que andar, ¿sí?, con suficiente peso, como es digno. Usted tiene todo el respaldo del cielo, de la divinidad de Dios está con usted como respaldo. Entonces usted tiene que hacer su llamado, atender su llamado, andar como es digno, con todo el peso que está en nosotros de Dios. Amén. Y dice el 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor, solícitos, o sea, rápidos. O sea, no es que espérame tantito, bueno, el próximo domingo me disculpo. Es solícitos, rápidos en guardar la unidad de ¿quién?
del Espíritu, en el vínculo nuevamente ¿de quién? De la paz, familia, de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de su vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre ¿de quién? El cual es sobre quién y por y en. Ese es el Padre que tenemos por Dios, familia. O mejor dicho, ese es el Dios que tenemos por Padre. Amén. Dice que es un solo Dios y dice que es Padre de todos nosotros y dice que el cual es sobre todos y por todos y en todos nosotros. Qué privilegio que la deidad esté en nuestras vidas, familia. Amén. Entonces necesitamos mantenernos en unidad. ¿Para qué? Para que ese cuerpo que Dios planeó en su infinito corazón, en su infinito amor, ¿sí?, de formar un cuerpo, el cual juntos manifestemos la presencia de Jesús y que fuéramos un solo pueblo en el cual Él pudiera venir, como hoy domingo, mientras le adorábamos, le alabábamos. Él vino y hizo acto de presencia, vino a ser morada en medio de su pueblo, ¿sí? Y que fuéramos las tres cosas que les dije: equipados. ¿Nadie? La segunda cosa. Miren, los voy a regañar porque mi pastor me dio permiso de fortalecidos. No es cierto, yo no puedo regañarlos. Pero yo en Aguascalientes sí los regaño. Les digo, les acabo de decir dónde están. Si están aquí, amén. A ver, ¿qué dije? Nadie. De repente por allá se oye un grito así medio, por si se equivoca. Fortalecer. Dilo fuerte, fortalecer, así es. Equipar, fortalecer y ay, así es familia. Todo esto conlleva la responsabilidad de cada uno de nosotros de mantenernos en la unidad del Espíritu, en la paz de Cristo. Amén. Efesios 4:17. Termino. Toda esta responsabilidad, familia, tiene que ser buscada con toda seriedad. Con toda seriedad. Amén. Ok, Efesios 17 nos habla. Dije 4:17. Ok, dice: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento ¿qué? Entenebrecido. Pero vea con atención, dice que tienen ¿qué? El entendimiento lo tienen obscurecido, lo tienen ajeno. Dice, y están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no habéis aprendido así de Cristo, a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, ¿sí? Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente. Y renuévense en el espíritu de su mente. Y luego dice: y vístanse del nuevo hombre creado según ¿quién? Según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, que esto es una cultura terrible de nuestro país, la mentira, dice, hay que desechar la mentira. Y dice: hablen con verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aírense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo.
El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él, con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristen ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Familia, aquí está hablando de que usted y yo tenemos que caminar en pureza. Tenemos que andar en pureza. Y aquí nos pide, el apóstol Pablo nos está diciendo: dejen de hacer esto como lo siguen haciendo los demás. Ustedes ya no tienen cegado el entendimiento. Ustedes han venido al conocimiento de Cristo. Ustedes están conociendo quién es Jesús. Y esto, el conocer a Jesús, es lo que les abre los ojos de su entendimiento para que podamos captar. ¿Qué debemos captar? La voluntad perfecta de Dios para cada uno de nosotros. Sin la voluntad de Dios estamos extraviados, familia. Sin conocer cuál es el propósito por el cual Dios me tiene en estos días en la tierra, entonces esto me va a hacer que yo me pierda. Me va a llevar por caminos que no son los de Dios. Vivir en pureza es que usted y yo le mostremos a la gente allá afuera, a nuestros amigos y familiares y compañeros de trabajo y a todo nuestro entorno, que nosotros vivimos de manera diferente, que usted y yo somos gente diferente. No mejores, porque no caiga en esa vanidad tampoco, pero sí diferentes a como se vive allá afuera, familia. Y usted y yo tenemos la responsabilidad de que la gloria de Dios se vea a través de nuestras vidas, que se vea la unidad, la pureza, la transparencia de Cristo en cada uno de nosotros. Amén. Ese es un compromiso que usted tiene que hacer con el Señor de manera personal. Si usted sigue batallando con algunos algo parte de su carácter, algunas situaciones, usted tiene que clamar al Espíritu Santo de Dios y decirle: ayúdame, Espíritu Santo, ciérrame la boca, no me dejes volver a gritarle de esa manera a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. No me permita seguirle faltando el respeto a las espaldas de mi jefe con mis compañeros de trabajo. Mucho menos hacer esto con los de la familia de Dios. Usted y yo, familia, somos el escaparate o el exhibidor que Dios ha diseñado para mostrar la gloria de Dios aquí en la tierra. Hay muchas cosas más que yo encontré en Efesios y sigo encontrando. Esta mañana me levanté, estaba yo ahí en mi habitación, me asomé a la ventana, estoy en un 8º piso, y vi la ciudad de Chihuahua y vi toda su tierra, sus montañas alrededor de la ciudad. Y le dije al Señor: ¿qué es el hombre, Señor, para que tú hagas todo lo que haces y hayas depositado lo que has depositado en nuestras vidas? Fui a otra ventana y vi la otra parte de la ciudad rodeada de montañas, y esto me quebranta, porque yo digo: aquí estoy, Señor, yo soy un hombre y yo veo tu grandeza y no puedo como hacer conexión, o sea, tu grandeza con lo que somos nosotros. Pero le quiero decir algo: usted fue predestinado, usted fue apartado. Dios ya lo había predestinado, porque Él quería que hoy estuviera usted este domingo escuchando su voluntad, sus propósitos para cada uno de nosotros. No es casualidad, como pedí que levantaran la mano aquellos que nos visitan por primera vez. No es casualidad que ustedes están aquí. El Espíritu Santo de Dios dice su palabra que Él está aquí en la tierra. Él fue enviado y usó a un familiar, a un amigo, a un vecino para que usted estuviera en esta casa. Y yo le quiero decir una cosa: usted ha venido al mejor lugar y más seguro que puede encontrar en la tierra, y es la casa de Dios.
¿Verdad que es verdad eso, familia? Me encanta cómo cierra. Bueno, yo termino aquí con el versículo 30. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Esa es nuestra garantía, familia. Se levantó mi esposa y me dijo, tuve un sueño y yo oía una voz que gritaban fuerte: joy, joy, joy. Y luego en español, gozo, gozo. ¿Sí es así en inglés? Joy. Corrígeme, Omar. Y dice, y se unían más voces. Y yo pude ver a la congregación gritando en gozo. Y dice, no entiendo. Dice, pero pues solamente vi eso. Y yo dentro de mi corazón dije, yo sé que el Espíritu Santo hoy nos va a visitar y va a traer ese gozo que algunos de los que estamos aquí lo han perdido, familia. Ese gozo por servir al Señor, ese gozo por deleitarse en su palabra, ese gozo por venir y servir a los demás y cuidar de los demás, y ese gozo por cuidar de sus pastores. Y eso lo sentí yo en mi corazón y le dije, Espíritu Santo, visítanos, y todo aquel que ha perdido su gozo en vida abundante, renuévalo, Señor, porque su palabra dice que si nos roban el gozo, nos han robado todo, familia. Usted no puede venir aquí por monotonía, usted tiene que venir porque hay gozo en su corazón. Y escúcheme bien, gozo, no alegría. Alegría nada tiene que ver con gozo. Alegría es cuando logramos algo, tenemos un éxito, conseguimos algo y nos da alegría, ¿es así? Pero gozo es como hoy hablé con un congregante que falleció su esposa hoy a las 8 de la mañana, y hablé con él y me dijo, pastor, estoy fuerte, gracias por tus oraciones, voy a hacer lo correspondiente con mi esposa, ¿sí? Recibir familiares, pero estoy en paz. Eso es el gozo del Señor dentro de una vida. Perdió su esposa, 40 años la señora, y ella está ahorita en la presencia de Dios. Pero ese es el gozo del Señor que usted y yo nunca, nunca, nunca debemos de perder. Amén. Dígale al que está a su lado, ¿tienes el gozo? Pregúntele. Si le dice que no, tráigamelo para orar por él rápido.